Bien, chicos, buen día con todos. Espero que estén bien. Vamos a hacer nuestro último esfuerzo para tratar de comprender realmente la finalización que es la independencia de nuestro proceso histórico. Hemos revisado algunas partes de la historia desde la época medieval, pasando también por los sucesos de la colonia, hasta llegar a la independencia, que es propiamente lo que nos compete el día de hoy. Como pueden ver, el tema es independencia política y dependencia económica de América Latina. Como les preguntaba, ¿por qué razón, si hablamos de independencia política, por qué seguimos dependiendo en cuestiones económicas? Es lo que vamos a ir puntualizando. ¿Hubo cambios en la economía de los nuevos estados latinoamericanos después de la independencia de España? Era nuestra pregunta. Y realmente vemos que no hay mayores cambios. Es necesario tener en cuenta que muchos de los líderes, próceres y libertadores que estuvieron involucrados, ellos los eh, precursores de la independencia, que son propiamente los que estuvieron en el primer grito de independencia, los que vemos en la imagen me refiero, propiamente tuvieron procesos o mejor dicho, se dieron en el proceso de independencia este grupo de personajes que gozaban de ciertos privilegios. Por ejemplo, vemos a la izquierda Juan Pío Montúfar, el marqués de Selva Alegre, fue dueño de algunas propiedades y haciendas, y así algunos otros que tuvieron a su cargo territorios en América, en este caso en el Ecuador, en lo que es hoy el Ecuador. ¿Qué significa esto? Que la independencia fue en cuestiones políticas. Nos independizamos de la corona española, ya no vamos a depender de su modelo económico. Pero de fondo eso se creía en su modelo económico, pero fue simplemente político. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos modos dejamos de ser parte de la corona, ser virreinatos, a pasar a ser nuevas repúblicas independientes. Eso es cuestión política. Se va a dividir los poderes en tres poderes del Estado y conocemos estos elementos. Vamos a ver posteriormente la Constitución, que es un elemento que hemos estado ya revisando en ciudadanía, por lo que será importante tener en cuenta para esta perspectiva. Los próceres, en 1783 fue electo alcalde de segundo voto, el que vemos aquí, que es Juan Pío Montúfar. Como tal, remató las propiedades jesuitas de la hacienda Chillo en 1786. En 1786 obtuvo el marquesado de Selva Alegre, que le correspondía por herencia paterna. Lo que quiero aquí visibilizar con la perspectiva de Juan Pío Montúfar es que Montúfar, aun cuando era un prócer, era un hacendado, era un marqués además, era por herencia, tenía muchas propiedades. Como vemos, los próceres de la independencia han sido personajes que han estado ligados a estos procesos. Bajo esta coyuntura que vemos aquí, que es propiamente lo que estoy relatando, los procesos de independencia de América Latina estuvieron estrechamente ligados a los intereses económicos de la élite criolla. Esto no olvidarse, vamos a ir visualizando esta perspectiva en nuestro pizarrón. Esta es la coyuntura, es el hecho propio, de que hay un grupo de personas, como vemos aquí el caso de Montúfar, que fueron hacendados, que no eran simplemente personas del pueblo. Y la mayoría de las independencias no se dan por personajes del pueblo, se dan por personas que están ligadas a élites económicas. Bajo esta coyuntura, entonces, los próceres y los procesos en general, procesos de independencia, se dan de la siguiente manera, principalmente bajo intereses de la élite criolla, intereses económicos de la élite criolla. Esto no olvidarse.
Ya decíamos nosotros en Ciudadanía que la primera constitución del Ecuador respondió a los intereses y necesidades de una élite, la élite criolla. ¿Por qué razón? Vemos aquí las razones por las cuales, porque los próceres, los independentistas, estaban ligados a estos procesos económicos. Por lo tanto, no hay un cambio económico en América Latina. Seguimos dependiendo de la economía que nos dejó la época colonial. Nuestro fundamento económico, por lo tanto, es un fundamento en la hacienda. Y los hacendados serán los que tengan privilegios. Vemos claramente el caso de Montúfar, el marqués de Selva Alegre. Aquí vemos algunas de las independencias de América Hispana. En 1821 México, en 1822 Quito con la batalla de Pichincha, 1819 con la batalla de Boyacá, propiamente lo que será Colombia, de ahí la conformación en el 19 de la perspectiva hacia la Gran Colombia, todos estos procesos históricos. Chile, Argentina, Perú. Estamos más o menos durante los mismos años de independencia en toda América Hispana y propiamente impulsada bajo los ideales previos de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Estos dos elementos han influido directamente en la independencia de nuestros territorios, lo que es propiamente la Ilustración. ¿Por qué retrato esto? Vemos que estamos dentro de los mismos procesos. Por lo tanto, no serán solo intereses económicos del Ecuador los que se mantengan, sino los intereses en general de toda América Hispana principalmente. No olvidarse esto. Estamos cerca del cambio de mando en el Ecuador que se da el 24 de mayo, cada 4 años. Recordando la batalla de Pichincha que se produjo el 24 de mayo de 1822, entre las fuerzas patriotas comandadas por el general venezolano Antonio José de Sucre, lo que vemos en la imagen de la derecha. Es un proceso libertario que demandó mucho tiempo, desde el grito de 1809, el primer grito de independencia por los próceres que vimos al principio. Siempre es importante recordar la batalla de Pichincha. No se olvide tener en cuenta. Bueno, vemos todo este contexto ligado a los intereses de la élite criolla, por lo que participaron otros grupos sociales o la participación de otros grupos sociales fue limitada. Inclusive, respecto a la participación activa de los indígenas en la independencia, se asume que durante ese proceso ellos y las personas esclavizadas fueron obligados a participar. Ni siquiera se asume que los indígenas, como les digo yo, muchos de los hechos históricos de la independencia en nuestros países fueron llevados a cabo por indígenas y por esclavos. ¿Qué realidad, qué proceso cumplen estos grupos de esclavos y personas indígenas? Se asume que fueron obligados a participar del proceso independentista. Y por el lado de los realistas, los que se llaman realistas porque estaban a favor del rey, también fueron obligados. Había una diferenciación. No obstante, también es posible pensar que debido al largo proceso que tomó ciertas campañas de independencia, la participación de ciertos indígenas urbanos se debió por conciencia y convencimiento. Hay dos elementos que debemos puntualizar. Tal vez, al principio, la participación de indígenas fue una participación obligada, tanto por los independentistas como por los reales, así como todo este proceso se va conformando. Pero posteriormente sabemos muy bien que hay muchos indígenas que participaron voluntariamente, sobre todo porque querían un cambio. ¿Lograron ese cambio? No lo lograron, sí, seguían perteneciendo a la hacienda. A pesar de la independencia que puso fin al régimen español, algunos aspectos económicos, sociales y culturales difícilmente se transformaron.
Si bien se dieron una serie de iniciativas liberales dentro de las nuevas legislaciones, naciones, estados, el comercio y la producción aún dependía de la economía latifundista. Entonces, a pesar de la independencia, la economía era una economía latifundista. Esto no nos podemos olvidar. ¿Qué significa latifundista? Vamos a ver, busque diccionario, donde sea, pero es importante recapitular esto. ¿Qué es latifundista? ¿Qué es un latifundio? Ayúdeme, Camilo, busque latifundista o latifundio, ¿qué es? Y me cuenta. Le espero. Una explotación ¿Cómo funciona? agraria como cuando sobreexplotan a la gente. ¿Pero cómo funciona? Busque latifundio. ¿Qué es un latifundio? Busque la palabra latifundio. Es una hacienda que pertenece a un solo propietario. Ya, latifundio más que hacienda es, pero sí, sí, tiene que ver eso, no digo, pero es un espacio de tierra. Mateo, Lagos, ¿qué iba a decir? Una explotación agraria de grandes dimensiones. Ya, explotación agraria. No se olviden, latifundio es principalmente el espacio de tierra que produce. Por lo general son grandes extensiones, como ustedes han planteado, y que dependen, como es agraria, directamente de esta extracción de materias primas para su conformación. El modelo económico de la época independentista fue el mismo que el de la época colonial. Ustedes dirán, pero en la época colonial se llamaba mercantilismo. Sí, pero ¿de dónde obtenían ese producto para guardarlo? De América Latina. ¿Y en América Latina cómo funcionaba? Era toda esta producción y este comercio ultramarino, que se basa principalmente en la hacienda y en la plantación. A ese modelo que se basa en la hacienda y en la plantación se llama latifundista. Los latifundios son esas grandes extensiones de terreno donde se extraen las materias primas. América Latina, después de la independencia, siguió funcionando de la misma manera en cuestiones económicas. No cambió. No es que se generó la industrialización, no es que ingresaron máquinas, nada por el estilo. Seguimos funcionando a través de la hacienda. Y obviamente la hacienda y la plantación, los dos elementos. Los latifundios son entonces grandes extensiones de terreno donde se va a cultivar. No se olvide. Y que está permeada ahí lo que decía Camilo, la explotación y también lo que se puntualizaba. ¿Quién fue la mano de obra de estas grandes haciendas? Se creía que al caer la corona española, al independizarnos, los indígenas iban a cumplir otro papel. En realidad, los indígenas siguieron cumpliendo el papel de mano de obra en las haciendas. Los indígenas fueron mano de obra, aún en el proceso de independencia. Inclusive, la actividad de los indígenas fue explotada y finalmente erradicada durante el siglo XIX en lo posible, pero siempre estuvo detrás de esta consideración. Las arcas del Estado y el bienestar de muchos de los políticos que gobernaban las diferentes repúblicas dependían estrechamente de la mano de obra indígena, el pago de tributos y de las relaciones sociales de igualdad con las que nacieron los nuevos estados. Por lo tanto, no había cómo eliminar tan fácilmente esta perspectiva. Tuvimos entonces la batalla de Pichincha, nos independizamos, pero no logramos mucho. La firma propia ya de la conformación de lo que fue la Gran Colombia y la unificación
bajo los mismos cánones. Vemos aquí a los representantes, siguen siendo parte de este grupo criollo. Por otro lado, los procesos de independencia acarrearon una gran cantidad de gastos, tanto en las campañas bélicas como en el posterior establecimiento de nuevas repúblicas. Y había que pagar esos gastos, había que pagar esas pérdidas que generó la independencia. ¿De dónde iban a sacar ese dinero para realmente obtener? De la producción de los latifundios a través de la mano de obra. Entonces fue muy aparente la independencia. Fue política, pero no fue económica. ¿Cómo se hubiera podido cambiar en cuestiones económicas? Si se instauraba otro modelo, tal vez un modelo más liberal, donde las personas puedan tener un criterio propio, un trabajo propio y no dependan de los grandes hacendados. Bien, sabemos que a partir de esta consideración, el primer presidente de la República del Ecuador fue Juan José Flores, del Ecuador ya como república, y no pertenecía a nuestro territorio como tal. Juan José Flores fue delegado presidente de la República del Ecuador porque era el delegado del Departamento del Sur en la Gran Colombia. Entonces, ¿quién ponía al presidente? ¿Quién puso al primer presidente de la República del Ecuador? No fue el pueblo, no fue la necesidad del pueblo, sino fue directamente los grupos élite. Y así permaneció hasta la conformación de la Constitución que nosotros conocemos de García Moreno y sobre todo la de 1906 de Eloy Alfaro. Retomamos la Constitución de 1830, la primera Constitución del Ecuador. A pesar de todo el ideal de Eloy Alfaro de generar una América grande, una patria grande, que es la conformación propia de la unificación de los territorios en la Gran Colombia, no se lo logró, se tuvo que disolver y se creó el primer estado ecuatoriano, la República del Ecuador, y así la República de Colombia y la de Venezuela. La Constitución de 1830 reconoce ser un proyecto de los criollos, lo que yo les decía. Recordemos un poco lo que ya vimos en ciudadanía. Y veamos nuevamente los requisitos exigidos para ser ciudadano. Ser hombre mayor de 21 años o estar casado y poseer una propiedad con el valor de 300 pesos. Por lo tanto, solo este grupo de hacendados podía acceder a la ciudadanía. Los procesos de independencia acarrearon esta cantidad de gastos que generó todo este proceso que vemos aquí y la pérdida posterior de la Gran Colombia y la conformación de nuevos estados, repúblicas. América Latina obtuvo su independencia del poder español, pero en cuestiones económicas realmente no lo logró. También adquiere esta dependencia a otros países que veremos posteriormente. Sabemos que eso es la conformación de las funciones del Estado. Y aquí a qué quiero regresar para que ustedes visualicen lo que está puntualizado. Voy a irlo señalando un poco mejor. Como vemos, la función ejecutiva era electa por los diputados. Los diputados eran personas que podían acceder económicamente. Lo que quiero sintetizar aquí es que la economía delimitaba la política en el Ecuador y en América Latina. El que tenía dinero podía pertenecer a la parte política y determinaba a los presidentes y vicepresidentes, lo que significa de fondo que no cambiamos mucho desde la época independentista. Desde la llegada de los próceres de la independencia, realmente no cambiamos mucho nuestra visión. Si nos preguntamos cuál es el vínculo entre los procesos de independencia y los intereses comerciales de las potencias europeas, uno de los aspectos de discordia entre las potencias europeas durante la colonia fue la gran cantidad de recursos que España controlaba. Por lo tanto, con los cambios en la dinámica hacia el capitalismo, las revoluciones industriales en marcha,
realmente se va a dar un proceso comercial mucho más fuerte y América Latina debió cambiar a este modelo de comercio. No debió quedarse con el modelo latifundista, lo que le hizo tener un proceso económico no tan avanzado como en otros países, sobre todo europeos. Bien, vamos a cerrar esta perspectiva de lo que es propiamente la independencia política e independencia económica. Y cerramos con esta pregunta. Bueno, vamos a realizarlo de otra manera. Identifique a un prócer. Más podemos tener. Vamos a identificar a un prócer de la independencia, un independentista propiamente. Vamos a tomar a uno de ellos, pueden ser los que ven aquí en la imagen, y vamos a ver su biografía. ¿Qué padres tuvieron? Si tenían o no haciendas, o eran pobres, o eran gente de dinero. Ahí vemos algunos elementos. Si ven el dato del nacimiento, del fallecimiento y sus padres. Vamos a ver un poco más de esta consideración. Vean quiénes fueron marqueses. Entonces vamos a tomar a identificar a un prócer o un independentista, ya sea Simón Bolívar también o cualquiera que ustedes deseen de los que vemos aquí. Y vamos a explicar, a visualizar su biografía. Nada más. Lo que quiero, ¿cuál es el objetivo de identificar esta biografía? No es que traigan todos los datos copiados del internet y me pongan en su cuaderno. No es ese el objetivo. El objetivo es que ustedes identifiquen si estas personas tenían o no acceso económico, si tenían dinero, por decirlo de otra forma, o tenían haciendas, o sus padres tuvieron haciendas, o en el caso de Juan Pío Montúfar, tuvo desde sus padres la herencia de ser marqués, lo que le significó tener el control sobre algunas tierras, algunos territorios. Cualquiera de estos. Uno, simplemente obtenemos, vemos la biografía, pero la biografía centrada principalmente en el factor económico. Factor. Por favor, no se olvide, con esto cerramos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, chicos, con eso cerramos. Tomo